Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo estuvo atravesado por la lucha entre dos modelos políticos, el del capitalismo centralizado por Estados Unidos y el del comunismo referenciado en la Unión Soviética. Ambos modelos se pensaban mutuamente como antagónicos, por lo que no podían convivir y debían luchar por la eliminación del otro. La Guerra Fría en América Latina consistió en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, una estrategia represiva elaborada por el Departamento de Estados Unidos para evitar que se expandiera el comunismo en la región, avalando regímenes autoritarios. El Plan Cóndor respondió a esta doctrina, ya que consistió en la operación ideada y organizada por varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyos gobiernos dictatoriales cooperaban con el objetivo de aniquilar a los enemigos políticos. Entre el año 1976 y 1983, Argentina fue gobernada por un gobierno autoritario. En los primeros años, la Junta Militar estuvo constituida por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. Esta junta, instalada luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976, que depuso a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, inició un proceso caracterizado como terrorismo de Estado. El término terrorismo de Estado vino a reemplazar la idea de los dos demonios con las que se quiso explicar lo sucedido en el país en aquellos años. El terrorismo de Estado hace referencia a la mecánica que implementó la última dictadura, que le dio un carácter excepcional a la del resto de los autoritarismos ocurridos en el país. Roberto Pitaluga sintetizó el terrorismo de Estado con 4 características. La primera, el uso de los recursos estatales para eliminar adversarios políticos y atemorizar a toda la población. La segunda, la deshumanización del enemigo político. Le sustrajo su dignidad personal y lo identificó con alguna forma del mal. La tercera, el disciplinamiento social y político. Antes del golpe de 1976 gobernaba la provincia de San Juan Eloy Próspero Camus. Transcurrido la mayoría de los dirigentes políticos del gobierno constitucional sanjuanino fueron llevados detenidos a la legislatura, que funcionaba en el estadio del Parque de Mayo, junto con varios opositores políticos más. Luego de unos meses, estos presos fueron trasladados al penal de Chimbas. Además del penal de Chimbas, existieron en la provincia otros centros de detención y tortura, tales como la Marquesita, el edificio de la legislatura, el puesto policial en Sonda, la comisaría cuarta y el departamento 2 de la policía. Pero es sin duda alguna que la Marquesita fue el peor ejemplo del terrorismo de Estado en San Juan. Funcionó en el camping de suboficiales del ejército en el interior del regimiento de infantería 22. Hasta allí llegaban quienes no figuraban en ninguna lista oficial y el que solo cuenta con 2 sobrevivientes. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos determinó que en San Juan hay al menos 44 desaparecidos y concluyó que la cantidad de personas detenidas y torturadas durante la dictadura, luego liberadas, son al menos 213. 2 bebés nacieron mientras sus madres estaban detenidas, aunque no fueron apropiados por los militares
sino que fueron entregados a sus parientes. En San Juan, las causas de delito de lesa humanidad se reiniciaron en el 2004, pero las denuncias constan desde 1976. Luego de años de postergación, la justicia imputó por delitos de lesa humanidad a los tenientes Jorge Olivera, Carlos Luis Malato, Eduardo Daniel Cardoso, Jorge Horacio Páez, Daniel Rolando Gómez, Gustavo de Marchi, Juan Francisco del Torcho y el suboficial Osvaldo Benito Martel, acusados todos de delitos que van desde la violación de domicilio, la privación ilegítima de la libertad, los tormentos y la asociación ilícita. Mientras se vivía una época de terrorismo de Estado, en Caucete, el 23 de noviembre de 1977, se producía el terremoto. Caucete es uno de los departamentos en que está dividida la provincia de San Juan. Se encuentra a 30 kilómetros de Ciudad Capital. En la plaza central del departamento fue inaugurado el único monumento que recuerda el terremoto del 23 de noviembre. La tragedia ocurrió a las 6:25 horas aproximadamente. Fue de grado 9 en la escala de Mercalli y de 7,4 en la escala de Richter. Tuvo como epicentro la Sierra de Piedepalo y afectó directamente a los departamentos vecinos de 25 de Mayo, 9 de Julio, San Martín y Angaco. El terremoto no fue uno de los mayores en cuanto a magnitud, pero presentó una serie de características que lo hicieron especial. Durante 55 segundos el suelo se movió intensamente debido a varios movimientos sísmicos. Fue sentido en un área de alrededor de 1.800.000 kilómetros cuadrados, llegándose a sentir en Capital Federal. Provocó la muerte de 65 personas, según datos oficiales, aunque actualmente se estima que pudo ser mayor el número de víctimas. Hubo más de 300 heridos. Provocó el hundimiento de parrales, rotura de canales de riego y establecimientos laborales como bodegas. En diferentes lugares se doblaron las vías del tren. Se produjo la rotura de la ruta que une Caucete con la ciudad capital. Edificios públicos como escuelas, la iglesia, el municipio y el hospital sufrieron importantes daños en sus estructuras. Así también, centenares de familias se quedaron sin vivienda debido a que muchas de ellas eran de adobe y no respondían a las normas de construcción sismo resistente. Ocurrida la tragedia, el Estado Nacional no asistió a las víctimas. Videla llegó a la provincia 3 días después de lo ocurrido. Fue recibido por una comitiva oficial encabezada por el interventor de entonces, capitán de navío Alberto Lombardi, y el intendente de Caucete, Víctor Aún. Luego de observar el paisaje de destrucción total, regresó alrededor de las 15 a Capital Federal. Antes, parado entre los escombros, Videla se dirigió a la multitud sombría y prometió ayuda. La segunda visita fue el 24 de diciembre de ese año, cuando con su familia quiso pasar Nochebuena acompañando a las víctimas del terremoto. Había llegado entonces cercado por un sólido operativo de seguridad, pero ya en Caucete se dejó rodear por los vecinos. Los cauceteros creían que el dictador estaba cerca de ellos. Sin embargo, la ayuda del gobierno nacional no se concretó como se había anunciado. De los 10,5 millones de dólares prometidos para la construcción de 1.600 viviendas, solo llegó la mitad, por lo que solo de las 3.200 destruidas se pudieron construir 756. Además, el país
Solo conocía una parte de lo que pasaba en el departamento, ya que por el comunicado número 19 del 24 de marzo de 1976, la Junta había establecido que será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. Por lo tanto, se mantuvo una total censura. Los medios de comunicación solo transmitían lo que Telam autorizaba. Así, fue bastante desconocida la situación de un centenar de familias de Caucete que pasados los años del terremoto vivían en los vagones del ferrocarril San Martín. La foto de Rafael Calviño inmortalizó la imagen de desamparo y de silencio que impuso la dictadura. Hoy, a más de 30 años de aquella tragedia, los sanjuaninos siguen pidiendo verdad y justicia.